vamos a escuchar Rapsodia Bohemia con Queen. Bueno, esta canción creo que se toca, no hay una hora en todo el mundo donde no se toque por lo menos una vez. A los críticos no les gusta mucho, pero pues al público le fascina y habla de un hijo que le confía a su mamá que mató a alguien, nunca se sabe quién es ese alguien, pero y aduce pobreza en el juicio, pero pues no le hacen caso. Dicen que estaba en la cabecera, que él tenía como cabecera, Freddie Mercury tenía en la cabecera de su cama el piano y cuando se le ocurría, se despertaba inspirado, pues corriendo iba a componer y eso le pasó con Rapsodia Bohemia en este día que dedicamos a la madre. No es un tema muy aleccionador, ¿verdad? Eso, pero bueno, pues es una canción que no podía faltar, es intensísima y creo que, como dicen, si a los críticos no les gusta, ya a ellos, porque a casi todos nos encanta. Y pues bueno, vamos a empezar la charla hablando a propósito del 10 de mayo, pues hablemos de la maternidad. Sí es un día comercial, para consumo, para festejar, dicen, pero bueno, pues sabemos que en este planeta, con el sistema en que vivimos, así como a los niños no tienen, la mayoría de los niños no tienen mucho que festejar, gran parte de la población infantil no tiene mucho que festejar, pues tampoco las madres, también depende de su situación económica, de su situación emocional, de su situación social, cultural, de muchas cosas, y pues bueno, vemos que en este día también se aprovecha para hablar de las cifras en lo que vemos como tantas madres, sobre todo aquí en nuestro país indígenas, son discriminadas, viven en la pobreza, en la miseria, tienen que trabajar, tienen que cuidar a sus hijos, y todavía salen estudios donde unos dicen que si las madres se quedan de tiempo completo a cuidar a sus hijos, se deprimen. Y pues otros vemos como las carreras locas de tener que cuidar a sus hijos, pero aparte también hacer las labores domésticas y irse a trabajar porque el sueldo ya no alcanza, o están solas, como tantas madres solteras que son las jefas de familia, pues entonces a ellas les dicen que pues también se deprimen porque les dicen que descuidan a sus hijos. O sea, no se le da, a las pobres madres no se les da tregua porque o son flojas o si trabajan solamente cuidando a sus hijos o son malas madres porque no los atienden. Entonces, pues no hay por dónde ganar por ese lado. Por otro lado, este día también se presta a una serie de cuestiones cursis, de decir que es lo más hermoso del universo, que si una mujer no tiene hijos, si no quiere ser madre, si no puede serlo, o por la razón que sea, pues entonces casi a qué vino a este mundo, no tiene ninguna razón de ser. Entonces vemos que toda esta cuestión de la maternidad, pues provoca muchas interrogantes, muchas presiones a todos a tener que celebrar a fuerza, aunque no te lleves bien con tu mamá, o bueno, en realidad, como dicen los psicólogos, es difícil que haya una relación totalmente sana por este sistema económico desde el principio, este sistema que dicen que te lleva a eso, a ser simplemente una máquina para tener hijos, para perpetuar la especie, para tener en muchas ocasiones tener más manos que trabajen y puedan ayudar a la familia a salir de la pobreza. Entonces hay toda una serie de condicionamientos de todo tipo, sociales, políticos, culturales, que hacen esta relación madre-hijos, madre-sociedad, familia, sociedad, una amalgama de tensiones, de traumas, de complejos, de dolor y bueno, pero también está la otra parte, la parte en que pues bueno, pues el ser humano si no es es el animal, sí, porque somos animales, aunque muchos no lo quieran reconocer, tenemos esa parte. Eh, es el animal que nace con mayor vulnerabilidad, el que no se puede valer por sí mismo y si no tiene a su madre, no tiene a alguien que lo cuide cuando es pequeño, pues tiene casi el 99% de probabilidades de morir, a diferencia de los otros animales. Entonces, pues vemos que está todo amalgamado y como alguien dijo, sí, en la familia se dan las peores cosas, pero también las mejores. Y pues bueno, ¿qué piensas, Raúl? Pues es como acabas de decir, un tema muy extenso en cuanto a su revisión, porque se puede abordar desde diferentes ángulos,
desde el ángulo social, político, económico, también desde el ángulo antropológico, y a mí me remite a muchísimas ideas. Varias de ellas están relacionadas, si soy sincero, con aspectos sobre todo pues de corte sociopolítico, quizás en algunos aspectos antropológico, ¿no? Remitiéndome. Mira, lo primero que me gustaría mencionar es que el tipo de roles en el que nos hemos distribuido socialmente, ciertamente creo que no le abona la mejor parte al rol de la maternidad, y esto en función de que una buena cantidad de instituciones en diversos procesos, bueno, a través de la historia, en diversos momentos, ha permitido que el paternalismo, bueno, el empoderamiento de la figura paterna sobre el de la madre, haya limitado su rol al del cuidado de los hijos y al de la ocupación del hogar, cuando, bueno, pues de por medio quedaría una amplia polémica una amplia polémica de género respecto a cuáles son en realidad las habilidades y los potenciales de una mujer, incluso, bueno, no incluso, de una mujer cuando además de serlo también está en condición de ser madre, ¿no? Como si la paternidad no estuviese excluida de muchas de estas responsabilidades. Me parece a mí que este ejercicio de roles que hemos consumido a lo largo de muchísimo tiempo está bastante mal distribuido, es muy inequitativo. Y por otro lado, le ha permitido a los hombres desentenderse en muchas ocasiones de la corresponsabilidad que implica la paternidad, maternidad sobre la potestad de los hijos, en este caso del concepto de familia nuclear, ¿no? Ha sido muy conveniente, pues, en particular para ciertas instituciones. A mí me parece que en este caso el apunte que ha hecho la institución de la Iglesia Católica, y algunas otras quizás ahora no me vienen a la mente más que esta de manera inmediata, porque es la que interviene de manera muy directa en nuestro ámbito social, ha sido pues muy anquilosado y perverso en muchos sentidos, porque incumple con el principio de lo que originalmente pretendía los principios de su propia filosofía religiosa, ¿no? Pero bueno, ese sería tema para otro programa. Por otro lado, bueno, no sé, que el origen mismo del Día de la Madre bueno, está bastante ya difundido esto, ¿no? Pero tiene un origen contestatario al movimiento feminista, particularmente en México, en relación con el movimiento feminista de 1922 en Mérida, ¿no? Entonces, los sectores más conservadores o más vigilantes de estos roles de los que estábamos hablando hace un momento, bueno, pues instituyen este día para contrarrestar los efectos de un movimiento feminista que estaba comenzando a tener cierto impacto dentro, al menos de manera local o regional, dentro al menos de este sector en el sureste del país, y pues les funcionó con bastante éxito. Eh, no sé, y se desconsideran muchos otros aspectos, ¿no? Desde aspectos, pues incluso hasta mitológicos, ¿no? Las explicaciones a veces son muy amplonas, ¿no? Sobre esto, pero a mí siempre que hablo de este tema, pues me hace recordar cuestiones demasiado antiguas, como aquellas que anota Robert Graves en su libro de mitos griegos, ¿no? Como el sistema de organización en otros tiempos y en otros eh, eh, momentos de la historia humana no era paternal, sino matriarcal. Y bueno, pues, no sé, creo que sería como diversificar o extenderse mucho en la conversación, pero sí, no, en efecto me parece, Marta, que hay muchísimas cosas que observar y dejando incluso de lado todo esto que decías, ¿no? Del consumo, ¿no?
que se da alrededor de este Día de la Madre, pero si nos concentramos sobre el tema de la maternidad, pues tengo muchísimos puntos de coincidencia con los comentarios que estabas haciendo. Y luego no podemos olvidar lo que, bueno, ya ha tratado aquí Ernesto en su sección de sexo, sobre el embarazo adolescente de madres que pues pierden tantas oportunidades por esta situación de tener un hijo, pues siendo niñas y no es, y es algo que últimamente habrá que ver cuáles son las razones específicas para esto, pero se ha disparado mucho. En muchos casos, por ejemplo, y dicen, ah, es una cuestión individual, pero no lo creo porque ya a lo mejor dicen que no es bueno hablar de experiencias, más que personales, no son mías, sino de que he visto varias niñas, muchachas que hacen su examen ahora que cada vez se reduce más el acceso a la educación con todo este tipo de evaluaciones locas que no basta que hayan tenido ya exámenes a lo largo de la primaria, de la secundaria, sino que llegan para llegar a la preparatoria tienen que hacer otro examen más porque pues parece que los otros no tuvieron, eh, no tuvieron ninguna razón de ser, no sirvieron para nada, pero bien lo sabemos, más que nada no es más que para discriminar y cortar el acceso a mucha gente. Yo he visto que muchas niñas hacen su examen, no lo pasan porque hay muy pocos lugares educativos por el presupuesto tan precario que existe para ello. Y entonces lo que hacen ante la frustración, ante sentirse, pues bueno, son tontas o no tienen ya futuro, van y a la primera se embarazan con sus novios o no el primero que conocen, pero alguna relación de una vez o de lo que sea, y se embarazan y pese a que puedan vivir en el DF y tengan la posibilidad de abortar, no lo hacen. Y más allá de las creencias religiosas, sino no es tanto por eso, sino simplemente porque dicen, pues ya no le ven otro futuro, pues ya no pude estudiar, soy tonta, no puedo más, eh, ya seguramente pues para esto a lo mejor sirvo, es muy grave y esos son los casos, pero en muchos de estos embarazos tempranos se da sobre todo en ambientes socioeconómicos bajos. Entonces, pues bueno, ya nos ha hablado mucho Ernesto al respecto y que tiene mucho que ver también con la educación sexual que también corresponde al Estado, no solamente a las familias. Es toda una retroalimentación, familias, Estado, familias, no sabe qué es primero el huevo o la gallina, pero eso también un caso muy grave y que creo que en estos casos en que se pierden tantas oportunidades es que en que no se tiene a los hijos porque realmente se pensó y se desea al hijo, pues todo esto no solamente es una cuestión de que le afecte a la persona, sino afecta a toda la sociedad, hijos no deseados, madres que se sienten que lo tienen porque, pues bueno, parece que no tienen otra perspectiva, y esto no abona nada a tener una mejor sociedad armónica, con mayor bienestar y pues bueno, creo que es una cosa que en este caso, pues yo no creo que tendría nadie, una muchacha de 13, 12, hasta veces de 10, 11 años que tiene un hijo, celebrar en ningún día, ni en el 10 de mayo, ni en ningún otro día, Raúl. En efecto, Marta, de hecho, este sentido de corresponsabilidad que dices del Estado es donde veo yo el principal deterioro y una de las principales comparsas de todos estos rectores, digamos, ultraconservadores que pretenden establecer límites y modelos de consumo. Si tú acotas a... Es que ineludiblemente se tiene que abordar desde la perspectiva de un tema de género. O sea, volvemos un poco a eso, ¿no? Se habla de la maternidad, pero al mismo tiempo no se puede dejar de lado que estamos hablando, en este caso, de un tema de género específicamente en relación con el rol que juega la mujer para la sociedad, en este caso en México, en muchos otros lugares del mundo opera de la misma manera, en Sudamérica, incluso en España, bueno, está más que visto, en donde la mujer está remitida a eso, ¿no? A permanecer en la casa callada y ordenando los asuntos, teniendo todo dispuesto para que el hombre pueda desarrollarse y manteniéndose de alguna manera sometidos o juzgada
a prestar ese servicio por el bien de la humanidad y bueno, pues está más que verificado que el juego principal aquí para promover este modelo, esta fórmula de consumo, pues ha sido en mucha medida la iglesia, podría decir las iglesias incluso, no únicamente la católica, sino las religiones desempeñan mucho esta labor de difusión al respecto de ese triste o lamentable rol. Lo otro es el nivel de discriminación, como decías, que pueden llegar a sufrir desde la infancia con esta preselección para poder acceder a los estudios hasta en el ámbito laboral. El hecho de embarazarse para una mujer puede significar muchísimas cosas en el terreno laboral. Las instituciones en México tienen una gran deuda en ese sentido con todas las mujeres y en particular, muy en particular, con las madres. ¿De qué demonios sirve celebrar Día de las Madres cuando todos sabemos, porque no es ningún secreto, que no se ha establecido ningún tipo de mecanismo legal para evitar que las empresas sigan despidiendo a las mujeres cuando están embarazadas o eviten contratarlas cuando están embarazadas? Eso me parece sumamente triste y entonces contradice todo este espectro como bien decías en el inicio, ¿no? De cursilerías y de belleza que pudiera implicar el tener algún tipo de deferencia con la madre por ser aquella que, pues sí, en efecto, que ha tenido los cuidados y el coraje para ver crecer a la familia, etcétera, ¿no? Entonces, son muchos de estos aspectos. Y el más cómodo o el más fructífero para el mercado que es voraz en estos aspectos, pues es el de darle difusión a todos estos otros modelos de consumo que acompañan este tipo de ideologías, porque no pueden ser vistos desde otra perspectiva, sino como una ideología que pues nos indica eso, ¿no? Que la mamá juega fundamentalmente ese rol central y yo nunca veo que figure un acompañamiento de parte de los hombres en todos estos cuidados y bienestares de la familia, ¿no? Entonces, supongo que hay muchísimas tareas que hacer al respecto y fundamentalmente la tarea de recuperar el rol de un equilibrio en la pareja para poder hacer que la familia, no por no exaltar el rol de la madre, sino para hacer que la familia sea una responsabilidad compartida y probablemente de esta forma hacer que la sociedad tenga una visión distinta de sí misma, ¿no? Así es, y respetar tanto las decisiones individuales de cada mujer, si quiere tener hijos, cuándo quiere tenerlos, porque, y también quienes lo tienen, respetar ese deseo, porque creo que, bueno, depende de cada persona, y también la dinámica de cada familia, sí, porque pues eso, a veces hay hombres que quieren que les encantaría cuidar a sus hijos, que les encantaría hacer labores domésticas, porque eso prefieren a salir a la calle a enfrentarse al trabajo y las mujeres lo que les gusta. Conozco casos así, pero pues también la sociedad lo ve mal y los hace sentir a los hombres que pueden ser unos excelentes cuidadores de sus hijos, unos excelentes padres, inclusive unos excelentes amos de casa. Pues no, la sociedad les dice pues que son unos mantenidos, no sirven para nada y pues burlas y todo, que los lleva bueno, pues a no hacerlos, a inhibirlos cuando quieran hacerlo, e incluso también a destrozar su vida porque están los obligan a hacer cosas que no quieren. Entonces vemos que vivimos en condiciones muy hostiles sociales, económicas, culturales, y que sí, como bien señalas tú, debe acompañarse de todo un replanteamiento institucional, pero también de cada una de las personas en lo individual y como familia para tratar de que esto se modifique, porque la verdad que imponerte que tengas hijos cuando no quieres hacerlo, imponerte que los tengas, no dejarte otra salida más que eso, porque, bueno, en muchos estados no hay la posibilidad del aborto, o incluso la religión, como bien señalas, la católica, impide utilizar métodos anticonceptivos.
los valores que se propagan en los medios de comunicación como Televisa, donde eh, a la madre a la mujer muchas veces nada más se le ve como una incubadora para seguir perpetuando la especie cuando ya no es necesario, somos muchísimos, ya no hay necesidad de eso. Y pues bueno, vemos que en general en todos los ámbitos, laboral, educativo, social, en todas partes, cultural, en todas partes, las condiciones en que viven, en general, hombres y mujeres, pero principalmente por esta cuestión, las mujeres somos más vulnerables al respecto, pues sí son muy hostiles, Raúl. Así es, Marta. Desafortunadamente nos vemos ahora en esta circunstancia, siempre con la posibilidad de hacer las cosas distintas y con la posibilidad de urgir a nuestras instituciones a las que nos hemos dado y al gobierno a que cumpla con sus deberes y a que se legisle de otra manera distinta para que todo este tipo de situaciones eh, pues no solamente queden como desafíos, sino que nos pueden permitir lograr cambiar nuestro modelo social. Mientras tanto, cerremos la charla del día de hoy y vayámonos con un poco de música para pasar más adelante con con nuestra siguiente sección, que es una de las más eh, escuchadas o de las preferidas, pues. Adelante. Eh, o son malas madres porque no los atienden. Entonces, pues no hay por dónde dar por ese lado. Por otro lado, este día también se presta a una serie de cuestiones cursis, de decir que es lo más hermoso del universo, si una persona, una mujer no tiene hijos, si no quiere ser madre, si no puede serlo, o por la razón que sea, pues entonces casi a qué vino a este mundo, no tiene ninguna razón de ser. Entonces vemos que toda esta cuestión de la maternidad pues provoca muchas interrogantes, muchas presiones a todos a tener que celebrar a fuerza, aunque no te lleves bien con tu mamá, se quedan de tiempo completo a cuidar a sus hijos, se deprimen. Y pues otros vemos como las carreras locas de tener que cuidar a sus hijos, pero aparte también hacer las labores domésticas y a irse a trabajar porque el sueldo ya no alcanza o están solas, como tantas madres solteras que son las jefas de familia, pues entonces a ellas les dicen que pues también se deprimen porque les dicen que descuidan a sus hijos. O sea, no se le da, a las pobres madres no se les da tregua porque o son flojas o si trabajan solamente cuidando a sus hijos o se le ocurría, se despertaba inspirado, pues corriendo iba a componer y eso le pasó con Rapsodia Bohemia en este día que dedicamos a la madre. No es un tema muy aleccionador, ¿verdad? Eso, pero bueno, pues es una canción que no podía faltar, es intensísima y creo que, como dicen, si a los críticos no les gusta, ya a ellos, porque a casi todos nos encanta. Y pues bueno, vamos a empezar la charla hablando a propósito del 10 de mayo, pues hablemos de la maternidad. Sí, es un día comercial para consumo, para festejar, dicen, pero bueno. Mi motor me da fiebre, me hago fuego. Pues bueno, acabamos de escuchar Rapsodia Bohemia con Queen. Bueno, esta canción creo que se toca, no hay una hora en todo el mundo donde no se toque por lo menos una vez. A los críticos no les gusta mucho, pero pues al público le fascina y habla de un hijo que le confía a su mamá que mató a alguien, nunca se sabe quién es ese alguien, pero y aduce pobreza en el juicio, pero pues no le hacen caso. Dicen que estaba en la cabecera, que él tenía como cabecera, Freddie Mercury tenía en la cabecera de su cama el piano y cuando pues sabemos que en este planeta, con el sistema en que vivimos, así como los niños no tienen, la mayoría de los niños no tienen mucho que festejar, gran parte de la población infantil no tiene mucho que festejar, pues tampoco las madres, también depende de su situación económica, de su situación emocional, de su situación social, cultural, de muchas cosas, y pues bueno, vemos que en este día también se aprovecha para hablar de las cifras en lo que vemos como tantas madres, sobre todo aquí en nuestro país indígenas, son discriminadas, viven en la pobreza, en la miseria,
tienen que trabajar, tienen que cuidar a sus hijos, y todavía salen estudios donde unos dicen que si las madres se